de espuma simétrico tiene un disco pesado en su centro. El centro de masa está por lo tanto en el centro del disco. Cuando el disco se lanza, ese punto se mueve en una parábola suave. Cuando el disco pesado se desplaza hacia el borde del disco, el centro del disco ya no se mueve suavemente. Este punto marca el nuevo centro de masa del disco. Cuando el disco se lanza, ese punto sí se mueve en una parábola suave. Esto es a propósito de lo que decíamos del centro de gravedad en la clase anterior, en cuanto a que el centro de gravedad es el eje de giro natural del disco, y que en cuanto el cuerpo se desplaza, el centro de gravedad o centro de masa, que en la clase pasada vimos que eran que coincidían en el mismo punto, se movían como si el cuerpo estuviera teniendo traslación pura. ¿Ya? Voy a repetir el video de nuevo. Este disco de espuma simétrico tiene un disco pesado en su centro. El centro de masa está por lo tanto en el centro del disco. Cuando el disco se lanza, ese punto se mueve en una parábola suave. Cuando el disco pesado se desplaza hacia el borde del disco, el centro del disco ya no se mueve suavemente. Este punto marca el nuevo centro de masa del disco. Cuando el disco se lanza, ese punto sí se mueve en una parábola suave. Hay otro video que reafirma un poco esta idea. Usaremos esta mesa de aire para mostrar el movimiento del centro de masa de un objeto. Una pieza plana de acrílico tiene una pesa en uno de sus lados, de modo que el centro de masa queda debajo de este punto anaranjado. Para mostrar que el centro de masa está localizado en el punto, podemos balancearla sobre un dedo en ese punto. Ahora el acrílico se pone sobre la mesa de aire y se le da un empujón. El acrílico y la pesa se mueven en círculos, pero el centro de masa se mueve en líneas rectas. Esa es claramente la idea de que el centro de masa siempre tiene movimiento de traslación y el resto del cuerpo rota. Ahí se ve claramente. Voy a repetir por última vez este video. Usaremos esta mesa de aire para mostrar el movimiento del centro de masa de un objeto. Una pieza plana de acrílico tiene una pesa en uno de sus lados, de modo que el centro de masa queda debajo de este punto anaranjado. Para mostrar que el centro de masa está localizado en el punto, podemos balancearla sobre un dedo en ese punto. Ahora el acrílico se pone sobre la mesa de aire y se le da un empujón. El acrílico y la pesa se mueven en círculos, pero el centro de masa se mueve en líneas rectas. Voy a mostrarles lo que voy a hacer hoy. En la clase anterior hemos conversado lo siguiente, que de los 6 ejercicios que tengo disponibles voy a hacer 4 y voy a dejar el resto del tiempo para consultas para la clase de mañana. Entonces lo que tengo contemplado es esto. Aquí están los diagramas de interacciones. Los pasos para el modelo de equilibrio, que son diagrama de interacción, inventario de fuerza, diagrama de cuerpo libre extendido, planteamiento de ecuaciones de equilibrio, que sería equilibrio de fuerza, Gx, Gyi, equilibrio de torque y solución de ecuaciones y resultados. Ahí estamos las notas respecto a recomendaciones, que las vimos en la clase anterior, que es dibujar los diagramas de cuerpo libre extendido significa que hay que considerarlos, que hay que tomar en cuenta en qué parte del cuerpo se aplica la fuerza. El torque debe ser nulo con respecto a cualquier punto, entonces conviene elegir ese punto en lugar de que tengamos fuerzas desconocidas que no produzcan torque. Identificar correctamente la dirección del torque para cada una de las fuerzas, y el tema del pivote o bisagra, donde en el caso de que tengamos una bisagra, tenemos que plantear la fuerza de la bisagra con una componente horizontal y una vertical, en donde nosotros tenemos que determinar las direcciones. Entonces estos son los ejercicios.
Mi idea es hacer hasta el cuarto y dejar estos dos últimos para que ustedes los revisen del video del año anterior. ¿Ya? Se dice claramente, se evalúa esta cantidad de movimiento lineal contenido de clases 17 y 18, en unidad 5 de aula estará disponible la presentación usada en clases de material complementario, evaluación anterior y material actualizado, y todas las instrucciones que ustedes conocen. ¿Ya? Pero entra momento lineal en ese control, ¿ya? Vamos a ver el primer ejercicio. Dice aquí, la barra homogénea de la figura tiene largo L, masa M, y puede girar libremente en torno al eje E que pasa por su centro. La barra permanece en equilibrio con tres pesas suspendidas de ella. Dos de los extremos y la tercera a distancia L cuartos del eje E. Construye un modelo para calcular la masa M mayúscula en función de la masa M minúscula. Esta es la situación del problema. ¿Ya? Veamos qué tenemos de modelo. Este sería el diagrama de interacciones. Nos vamos a identificar las cuerdas como cuerda 1, cuerda 2, cuerda 3. Nos va a quedar un diagrama de interacciones bastante complejo. Vamos a tener el pivote, la barra. Y la barra va a estar conectada, la cuerda 1 con el cuerpo, después de la cuerda 1, el cuerpo 1, la cuerda 2, cuerda 3, cuerpo 3. La barra y la cuerda 1 están conectadas, tienen una fuerza de contacto, la cuerda 1 con el cuerpo 1 contacto, y todas las fuerzas están conectadas con la Tierra. Todas tienen peso. Del inventario de fuerzas. Nos interesa el inventario de fuerzas sobre la barra. Vamos a tener la tensión de contacto de la cuerda 1 sobre la barra, la tensión de contacto de la cuerda 2 sobre la barra, la tensión de la cuerda 3 sobre la barra, el pivote, la fuerza del pivote, y el peso de la barra. Esas son las 5 fuerzas que tenemos acá. A ver, es que estoy tapando aquí con tensión 1, tensión 2, tensión 3, la fuerza de contacto del pivote y el peso de la barra. Ahora vamos a plantear el diagrama de cuerpo libre extendido. Tenemos aquí la tensión 1, el peso de la barra, la fuerza del pivote, la tensión 2 y la tensión 3. Son las tensiones. En este interrogador hay que armar un pequeño diagrama de cuerpo libre acá, para cada uno de estos cuerpos chicos, que están colgantes, donde las tensiones son iguales a los respectivos pesos. O sea, no es que la fuerza aplicada sea directamente aquí MG, sino que en este interrogador habría que hacer esta separación. Y poder decir tranquilamente, aquí, que la tensión 1 es M mayúscula por G, la tensión 2 es M minúscula por G, y la tensión 3 es M minúscula por G. Entonces podemos plantear el diagrama de cuerpo libre para cada una de estas tres y obtenemos estas igualdades. Y con esto podemos plantear el equilibrio de fuerzas para la barra en torno al eje Y. Planteando el equilibrio de fuerzas con respecto al eje Y, vamos a tener que la fuerza del pivote va a ser igual a estas tres tensiones más el peso de la barra. Se puede ver fácilmente. El equilibrio de fuerzas.
vamos a tener para que sea equilibrada la fuerza del pivote, bueno, en este caso claramente tiene solamente componente vertical. No tiene sentido fijar el componente horizontal porque no hay ninguna otra fuerza horizontal en el resto que la compense. Entonces vamos a tener que la FP va a ser igual al peso de la barra más T1 más T2 más T3. El peso de la barra tiene masa M, a ver. MG, T1 es MG. Más MG. Entonces esto nos quedaría que la fuerza del pivote sería 2 veces, si factorizamos, la suma de las masas por G. Creo que esto lo alcanzo a tirar abajo para ver si puedo ganar espacio. Alcanzo a tirar abajo. Y voy a alcanzar a mover esta figura para acá. Ya. Y ahora tenemos que hacer el equilibrio de torques. Tenemos esta situación. Vamos a hacer el equilibrio de torques con respecto al pivote, obviamente. ¿Cuál es la gracia? Que respecto al pivote, la fuerza del pivote y el peso de la barra, como están ubicados en el mismo punto, no hacen torque, como está aplicado directamente al pivote. Por lo tanto, las tres fuerzas que hacen torque son las tres tensiones. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer entonces, en este caso, fuerza del pivote, peso, la barra no hacen torque por estar aplicadas directamente, entonces vamos a tener de que la suma de los tres torques va a ser igual a 0. Tenemos un torque contra reloj, que es el tau 1, que es el torque 1, y dos torques a favor del reloj, que son tau 2 y tau 3. Entonces el torque 1 va a ser positivo. Son todos con ángulo de 90 grados, por lo tanto van a ser todos fuerza por brazo de magnitud de fuerza por magnitud de brazo de palanca. Tenemos aquí el torque 1 va a ser T1 por L medios. Esto sería más mg por L medios. El torque 2 es a favor de la manecilla de reloj, por lo tanto es negativo. La tercera, tenemos una que está a L cuartos del eje E, por lo tanto el brazo de palanca en este caso va a ser L cuartos. Esto sería menos tensión 2 por L cuarto, y la tensión 2 es M minúscula G por L cuartos.
Y el torque 3 sería también negativo, menos la tensión 3, pero como está este al otro extremo, el brazo de palanca sería L medios. Y se me... un poco. Entonces tenemos todo esto creado, podemos reemplazar en la suma de torques y ver qué queda. Lo tengo aquí. Más mg por L medios. A ver si puedo hacer algo para simplificar. Hago estos dos. Aquí. Menos mg por L cuartos. Menos mg por L medios es igual a 0. Entonces aquí nos queda hacer álgebra. Podemos hacer lo siguiente. Mg por L medios menos un cuarto medio sería esto 3/4. MGL igual a 0. Aquí voy a reescribir esto de mejor manera. Lo voy a escribir como un medio M mayúscula GL. De aquí se puede plantear lo siguiente. Nos queda esta igualdad. Se va en la G y la L. Se nos pide a nosotros, aquí en el problema es, se nos pide M mayúscula en función de M minúscula. Entonces nos va a quedar, puedo simplificar este 2 acá, y nos va a quedar finalmente que M mayúscula sería 3 medios por M minúscula. ¿Ya? Esa sería la respuesta. Además, a partir de esto podemos hacer lo siguiente, que la fuerza, como algo adicional, que la fuerza del pivote, que era 2 veces M más M por G, se puede expresar como 2 veces 3 medios M más M por G, quedaría 3 medios más 1 sería 5 medios. Entonces nos quedaría 2 por 5 medios M minúscula G. Simplifica y nos quedaría que la fuerza del pivote sería 5 M minúscula por G. Y ahí tendríamos el problema resuelto. Lo último de las últimas dos líneas, esto de acá es simplemente que este resultado de acá, que lo obtuve anteriormente de análisis de equilibrio de fuerza, le reemplacé este resultado que obtuvimos acá, que simplemente sería reemplazar 2 veces M mayúscula más M par G, la M mayúscula la reemplacé por 3 medios M minúscula, y el resto es álgebra. Dice Constanza, yo no entendí por qué cuando calcula el equilibrio de torque obtiene 2 ecuaciones. Yo no obtuve 2 ecuaciones, obtuve una nomás. La única ecuación que obtuve es la de torque 1 más torque 2 más torque 3 igual a 0. Solo obtuve esa, nada más. Lo que hice fue usar estas 3 en la descomposición, en la de fuerza. Hay una que solamente hay una ecuación de fuerza en sentido vertical.
No, profe, en donde estaba eso de T1, T2, T3, en T1 puso igual a T1 por L partido en 2, igual a MG por L partido en 2. ¿Ya? Esa parte no sé por qué no entendí por qué ocupó la segunda igualdad para sacar la masa y la primera Porque para la fuerza de pivote. la primera, no, porque la primera puede ocupar la fuerza de pivote. ¿Por qué la segunda igualdad? No entiendo. No es la primera, la fuerza de pivote la obtengo con la ecuación de equilibrio de fuerzas. Yo lo que hice fue T1, y expresarla como más T1 partido en L medios, y el T1 lo saqué de acá, de la ecuación de la ecuación de estas pequeñas de Ah, igualdad. sí, tiene razón, me perdí, sorry. No hay problema. Dice lo siguiente acá. Dice, el garrote de largo L y masa M se encuentra en equilibrio en la posición de la figura. El centro de masa se ubica a 2 L tercios del extremo izquierdo y la tensión de la cuerda 1 es 60 newtons. Construye un modelo para calcular la masa del garrote y la tensión de la cuerda 2. Este sería el problema. Aquí tenemos todos los diagramas. Aquí tenemos los dibujos. Diagrama interesante, tenemos el techo, dos cuerdas que están en contacto con el techo, y esas cuerdas además están en contacto con el garrote. A su vez, las cuerdas y el garrote están en contacto con la Tierra. Tienen fuerzas gravitatorias con el peso. ¿Y cuáles son las fuerzas que nos van a interesar? Las fuerzas sobre el garrote, que sería la tensión de contacto de la cuerda 1, la tensión de contacto de la cuerda 2 y el peso del garrote. Ahora vamos viendo. Aquí tenemos el diagrama de cuerpo libre extendido. ¿Qué fuerzas tenemos acá? Tenemos el peso del garrote, que está acá en el centro, la tensión 1 y la tensión 2. No está en el centro, está en este centro de masa, aquí en el centro de gravedad, que está a 2 L tercios. Así que podemos plantear. Nuevamente aquí tenemos solamente la posibilidad de hacer equilibrio de fuerzas con respecto al eje Y. Al eje vertical, donde vamos a tener de que la suma de las dos tensiones que van hacia arriba es igual al peso del garrote. ¿Ya? Tengo la tensión de la cuerda acá, se me pierde la tensión de la cuerda y la masa del garrote. Entonces lo que vamos a hacer es plantear equilibrio de torque con respecto a la tensión 2, que es desconocida. ¿Por qué? Nos conviene, porque aquí podemos plantear una ecuación en función de T1, que es conocido, y en función del peso, que depende de M, que es desconocido. Entonces tenemos como incógnita M y eso lo podemos calcular. Y teniendo M, tenemos el peso y ahí podemos calcular T2. Por eso conviene escoger muchas veces como pivote un lugar de una fuerza desconocida, porque la anulamos para efectos de torque. Entonces esto sería extremo derecho del garrote. 2 no hace torque. Voy a hacer aquí lo siguiente.
Entonces con eso la tensión 2 no hace torque, tendríamos que aquí, que el torque 1 más el torque del garrote, el peso del garrote, sería igual a 0. El torque 1, en este caso sería a favor del reloj, por lo tanto negativo, que sería menos la tensión 1 por el brazo de palanca, que sería esta distancia, que sería, de aquí hasta T2 sería L completo. El torque 2 sería el torque del garrote, quiero decir, sería el peso, y el brazo de palanca en este caso sería L tercios. Por lo tanto, vamos a tener aquí que esto más esto igual a 0, o T1L igual a MGL tercios. Se simplifican las L's y nos quedaría finalmente que la masa de esto, poniendo a terminar la masa del garrote con esto, sería 3 veces la tensión 1 partido en G. Entonces, 3 veces la tensión 1 que la teníamos como dato acá, que era 60 newtons, partido en G, que es 10 metros segundo al cuadrado, se van los ceros, entonces la masa nos daría 3 por 6, 18 newton partido en metros segundo al cuadrado, sería kilos. Y con eso tenemos la masa del cuerpo. Y teniendo la masa estamos al otro lado acá. De hecho, podría colocar acá una cosa. Esta es la ecuación 1. Esta es la ecuación 2. Y teniendo la masa estamos dados, porque hacemos lo siguiente. Reemplazamos en la ecuación 1. De aquí se puede despejar T2 como mg menos T1. Fácilmente. Creo que nos estaría faltando calcular. T1. Ya. Entonces estaríamos dados de nuevo. T2 es mg, que es 18 kilos por 10 metros segundo al cuadrado, menos T1 que vimos anteriormente, que era 60 newtons. Por tanto, T2 sería 18 por 10, 180, menos 60 newtons, de donde T2 nos daría
120 newtons. Sí. ¿Qué sería el resultado final? Vamos al tercer problema. Tenemos acá una barra homogénea de largo L 2 metros y masa M 40 kilos. Está pivoteada en P extremo inferior y soporta un bloque de masa M 15 kilos que cuelga del extremo superior, como se muestra en la figura. La cuerda horizontal se encuentra atada a 2 tercios del pivote, y esta es horizontal. Se pide construir un modelo que le permita calcular la tensión en la cuerda y la fuerza ejercida por el pivote sobre la barra. Entonces aquí tenemos la situación. El diagrama de interacciones sería la barra, el pivote. La barra está sujetada, tiene la cuerda 1 que está amarrada a la pared, y la cuerda 2 que está sujetando el cuerpo, y todas con sus respectivos pesos. Entonces aquí nos va a interesar ese inventario de fuerza respecto de la barra y del cuerpo. Nos va a interesar eso. El inventario de fuerza sobre la barra va a ser la tensión de contacto de la cuerda 1, que es tensión 1, la tensión de contacto de la cuerda 2, el peso de la barra y la fuerza del pivote. En esas cuatro fuerzas las que atacarían a la barra. Y en tanto, sobre el cuerpo vamos a tener la tensión de la cuerda 2 sobre el cuerpo, que sería la misma tensión 2, tendría la misma magnitud de la fuerza sobre la tensión 2 sobre la barra, y el peso del cuerpo. ¿Ya? Esas serían las fuerzas implicadas acá. Ahora, respecto de fuerza, tenemos aquí el diagrama de cuerpo libre extendido. Tenemos las cuatro fuerzas sobre este, que serían el pivote, sería la tensión 2, la tensión 1, el peso y la fuerza del pivote. Como la barra es homogénea, el peso de la barra se aplica en la mitad de esta a una distancia L medio del punto P. Además, esta fuerza del pivote la vamos a descomponer una componente horizontal y una vertical. De aquí de alguna manera estamos apostando que la fuerza vertical apunta hacia arriba. Más bien no tenemos por qué apostar, ya sabemos directamente que va hacia arriba. La horizontal está claro porque tenemos solamente una componente horizontal que es la tensión de la cuerda, de la cuerda 1, por lo tanto la horizontal tiene que ir en esta dirección para que haya equilibrio. La vertical ni siquiera es necesario hacer una apuesta porque tenemos otras dos fuerzas verticales que son la tensión 2 y el peso que van hacia abajo, por lo tanto esta tiene que ir hacia arriba, no queda otra. Y tenemos además el diagrama de cuerpo libre del cuerpo, que sería la tensión 2 y el peso. Como estamos en equilibrio, podemos ver claramente que la tensión 2 es igual al peso. Y podemos hacer plantear ecuaciones de equilibrio de fuerzas acá. Una en el eje X y otra en el eje Y. En el eje X queda fácil, sería la componente X de la fuerza del pivote igual a la tensión 1, y en el eje Y vamos a tener la componente Y del pivote, eso tiene que ser igual a la tensión 2 más el peso. Ya. Y ahora tenemos que hacer análisis de equilibrio de torques. Vamos a hacer el equilibrio de torque obviamente en el pivote, porque nos conviene. ¿Por qué? Porque aquí con esto nos anulamos las dos componentes del pivote, que ahí se aplicarían en el mismo lugar, por lo tanto no hacen torque, nos quedarían torque dependiendo de el peso, que lo conocemos,
La tensión 2 que la conocemos porque es igual al peso colgante. Y la tensión 1 que es la única incógnita. Entonces aquí vamos a aplicar de torques respecto del pivote. Acá aquí voy a tener que hacer ecuación 1, ecuación 2. Entonces ya vamos a tener de que el torque de la barra más el torque 1 más el torque 2 es igual a 0. Aquí hay que hacer la geometría. Este ángulo de 37 grados hace de que se repitan los 37 grados acá. Este ángulo de acá sería 53 grados, que se repetiría acá, y por eso podemos ir sacando los torques. Entonces, el torque de la barra sería a favor del reloj, por lo tanto sería menos el peso de la barra por el ángulo que en este caso sería seno de 53 por el brazo de palanca que es L medios. Entonces esto sería menos mg por seno de 53, que aquí lo vimos que era 4/5 por L medios. Y nos quedaría menos 2/5 mgl. A ver. Esto acá. Torque 1 sería en contra del reloj, que sería positivo, que sería más la tensión 1 por seno de 37 por el brazo de palanca, que sería 2 L tercios. Más T1, seno de 37 mismo aquí que es 3/5 por 2 L tercios. O nos quedaría aquí más 2/5 T1 por L. El torque 2 sería a favor del reloj, por tanto es negativo, sería menos T2 por seno de 53 grados por el brazo de palanca, que en este caso, como está en el extremo, sería el largo de la barra completo, que sería L. Que sería menos T2 por 4/5 por L, que sería menos 4/5. Y T2, ojo, T2 le habíamos calculado antes, era mg, m minúscula por g. Entonces nos daría menos 4/5 mgl. Entonces podemos reemplazar. Nos va a quedar
menos esto. Menos 4 quinto mgl igual a 0, ecuación 3, y de aquí hay que despejar T1. Se me simplifican las L acá, entonces nos va a quedar, y se simplifican los 5 acá, entonces nos quedaría de que 2T1 sería 4M minúscula G más 2M mayúscula G. Puedo simplificar aquí 2 también. Y me parece que voy a quedar medio estrecho el lugar acá. Voy a tener que ocupar el espacio con la mayor eficiencia posible. Por lo tanto, T1 nos va a quedar 2M más M por G. Entonces T1 sería 2 veces. ¿Me dan las masas aquí o no? A ver. 40 y 15. Sería 2 veces 15 más 40 kilos por 10 metros segundo al cuadrado. Entonces T1 sería 30 o 40, 70 por 10, 700 newtons. Entonces con esto tenemos la tensión 1 calculada. Ya. Y teniendo la tensión 1 estamos al otro lado. ¿Por qué? Una cosilla, a ver. Porque sería aquí. Si reemplazamos la ecuación 1, nos queda que la fuerza, la componente vertical de X, vimos que era exactamente T1. Y por otra parte, pasando en 2, nos queda que la I sería T2 más mg, que es mg más mg. Creo que este lo va a tener que tener un poquito más allá para poder hacer espacio.
que sería la suma de las masas por G, que sería 15 más 40 kilos por 10 metros partido por segundo. Por lo tanto, la componente I nos va a quedar 55 por 10. 550 newtons. Y se nos pide, en la pregunta aquí, se nos pide la fuerza que sea por el pivote sobre la barra, que sería la fuerza completa. O sea, se nos pide FP, que en este caso sería el Pitágoras de estas dos, de la horizontal y la vertical. Entonces tendríamos que hacer la raíz de FPX al cuadrado más FPI al cuadrado. Aquí me falta lugar, entonces nos quedaría raíz de 700 al cuadrado más 150 al cuadrado newtons, y esto nos daría aproximadamente 890,22 newtons. Y este sería el resultado final. Aquí me quedó justo el espacio. De todas maneras, si quieren verlo un poco más ordenado, está la versión escrita, desarrollada en PowerPoint, que ustedes la tienen. Se la mandé hace un tiempo. Y no sé si quedan dudas de este ejercicio. Aquí tengo este problema 4, dice aquí. Se muestran 4 situaciones donde una persona sostiene una barra de masa despreciable y largo L por uno de sus extremos en diversos ángulos. De la barra se cuelga una masa de 1 kilo en diferentes puntos. Ordena estas 4 situaciones en términos de la dificultad para mantener la barra en equilibrio. Hay un video que tengo sobre este tema que me gustaría mostrarlo. Esta barra de madera en forma de T tiene armellas a intervalos regulares a lo largo de su longitud. Si colgamos una pesa de 1 kilogramo de esta armella, una persona puede levantar fácilmente la pesa de la mesa con un giro de la muñeca. Cuando la pesa se cuelga de la armella del medio, se hace más difícil levantarla. Si colocamos la pesa en esta armella, se hace muy difícil para una persona sostener la barra. Esta animación muestra la fuerza debida a la pesa que cuelga y la magnitud de la fuerza de giro necesaria para soportar la barra. Vamos de nuevo. Esta barra de madera en forma de T tiene armellas a intervalos regulares a lo largo de su longitud. Si colgamos una pesa de 1 kilogramo de esta armella, una persona puede levantar fácilmente la pesa de la mesa con un giro de la muñeca. Cuando la pesa se cuelga de la armella del medio, se hace más difícil levantarla. Si colocamos la pesa en esta armella, se hace muy difícil para una persona sostener la barra. Esta animación muestra la fuerza debida a la pesa que cuelga y la magnitud de la fuerza de giro necesaria para soportar la barra. Ya. Entonces tenemos la misma situación de una persona que está tratando de levantar, tal como en el video, un cuerpo que está colgante.
Entonces va dependiendo de la distancia en la que lo cuelgue y del ángulo con el que tira, lo vamos a tener diferentes situaciones. Entonces lo primero que vamos a escribir de que para poder sostener la barra con el cuerpo colgante en cada posición, la mano va a tener que ejercer un torque de igual magnitud y sentido opuesto al torque de la barra. Luego, lo que se pregunta acá es, vamos a considerar de que la posición, vamos a considerar que la posición más difícil de sostener sería aquella con mayor magnitud de torque. Entonces, de estas 4 posiciones, lo que vamos a hacer es calcular el torque de cada una de estas posiciones. Entonces, el torque de cada una de estas posiciones sería igual al torque que tendría que aplicar la mano para poder sostenerla. Entonces, la de mayor torque sería la más difícil de sostener. Vamos por esta. Torque A. Vamos a suponer que la barra tiene largo L. Y cada uno de estos cuerpos tiene masa M. Entonces, en este caso tenemos un ángulo 60 grados acá. Esto tiene ángulo 30, esto aquí tendría 60. Y la magnitud de este torque A, interesa la magnitud del torque, más que nada porque sabemos de que esta va a tener que ejercer una magnitud de torque opuesta para poder, y de igual magnitud para poder controlarlo, sería mg por el ángulo que sería este, seno de 60, por el brazo de palanca que sería L. Seno de 60 es raíz de 3 medios, por lo tanto este torque A sería raíz de 3 medios por M por G por L. Por lo tanto, esta magnitud es la que tendría que aplicar la mano para poder sostener esto en equilibrio. En el B, ahí no tenemos ángulo, va a ser bastante simple el torque acá. Torque B sería M por G, no hay ángulo, por L medios, y para efecto de comparación le vamos a colocar un medio mg por L. O sea, ya estamos claros de que el torque de la institución A va a ser mucho más difícil de sostener que la B. La C. En este caso el ángulo sería este de acá, tenemos 30 grados. Aquí tenemos 60. Por lo tanto, este ángulo acá sería 120. El torque 3, la magnitud sería mg por seno de 120 por el brazo de palanca que sería L. Seno de 120 me parece que es lo mismo que seno de 60, si mal no recuerdo. Sí, es lo mismo que seno de 60. Por lo tanto, el la magnitud sería raíz de 3 medios por M por G por L. Sí.
¿Cómo sé que es seno? Porque ocurre lo siguiente. Voy a hacer una raya acá. Tengo esta línea acá. Resulta que la componente que hace torque es la componente perpendicular. Esta es la componente que hace torque. Esa de ahí. Entonces, la horizontal no hace torque, es la componente vertical de esta fuerza con respecto a este eje es la que hace torque. Esa es la componente seno de 60. La componente coseno, tenemos componente coseno, componente seno. La componente coseno es paralela al brazo de palanca, por lo tanto no hace torque. La vertical no hace torque. La vertical es la que hace torque. La horizontal no hace torque. Es por eso. ¿Ya? Es por eso. ¿Alguna duda más? ¿No se queda claro, Cata? No mucho. Entonces aquí tenemos dos componentes. Tiramos esta línea hacia acá. Entonces este vector rojo lo podemos descomponer en... Voy a tirar estos dos vectores acá. En una componente que es horizontal, que es esta, y otra componente que es vertical. Voy a buscar de nuevo la horizontal acá. Y la vertical, que sería esta de acá. Estas dos componentes forman esta. Esta componente horizontal no hace torque, porque es paralela al brazo de palanca. Esta vertical es la que hace torque. Y esta componente vertical es esa F por seno de 60, porque esta vertical la podemos colocar acá, se forma un triángulo rectángulo y esta es la componente seno de 60. Por eso queda la componente seno. ¿Ok? No me equivoqué. Ya. Ahora sí, perfecto. Y finalmente en esta de acá vamos a tener lo siguiente. Y el torque en esta situación D va a ser mg por seno de 45 por L. Por eso queda siempre la componente, si tenemos el ángulo acá, sería el componente seno. Y seno de 45 es raíz de 2 medios, mgl. Y aquí nos queda la comparación. Tenemos raíz de 3 medios, 1 medio, raíz de 3 medios, raíz de 2 medios. Entonces podemos decir de que la A y la C son, en orden de creciente dificultad, la A y la C serían las más difíciles, porque son raíz de 3 medios. Después vendría raíz de 2 medios, que raíz de 3 es 1,73, raíz de 2 es 1,41, por lo tanto vendría la D, y al final quedaría la B. Entonces tendríamos Entonces, ¿cómo sería en orden de creciente dificultad? Esto sería, voy a colocarlo aquí con letra grande, sería la A, que sería igual a la C, después vendría la D, y después vendría la B, que sería la más fácil de sostener. La A y la C serían iguales de tener por magnitud, si pusiéramos el criterio de magnitud de torque, después vendría la D y finalmente vendría la B.